Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Fernando en su segmento que nos motiva cada 8 días a lo que es el tema relacionado con a esta hora, que es renovando conforme a la transformación. Así que quedamos en compañía de Fernando. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Me encuentro muy bien, contento de poder estar aquí. Bueno, Fernando, gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y bueno, iniciemos con el tema entonces. Sí, claro que sí. Ok. Pues para comenzar voy a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios. Sí. Una oración pequeña. Dios, te doy gracias, Dios, por tu amor. Gracias por este tiempo, Señor, que seas tú moviéndote y que seas tú tocando cada corazón por medio de esta clase de conocer esas leyes que tú diste por amor a nosotros, Dios, por cuidarnos y bendecirnos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el tema de hoy, como lo dije, son las leyes de amor de Dios. Es un tema donde realmente me impacta mucho y me gusta mucho. Y vamos a hablar de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos en las cuales Dios le dio al pueblo de Israel, donde Dios los dio. Y antes yo creía que Dios solamente dio los 10 mandamientos por darlos, ¿no? Como por querer hacer esto, pero con el transcurso del tiempo, poder tener una relación con Dios y buscar más de esto, puedo encontrar el corazón de por qué Dios dio estos 10 mandamientos y vamos a ver que es por amor a nosotros, por amor a cuidarnos. Y para comenzar con este punto de vivir en amor, vamos a comenzar, o voy a leer un poco del buen samaritano. Tal vez muchos de nosotros lo hemos leído, lo hemos estado escuchando. Y sí, es la del buen samaritano en Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y lo voy a leer, en la cual nos dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poder aprobar a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Y por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de esos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Algo que me impacta mucho de esta parábola del buen samaritano, es como los levitas, los sacerdotes, conocían la ley de Dios, conocían los 10 mandamientos, estaban en el templo trabajando y algo que me impacta tanto es como nosotros como cristianos o como conocedores de Dios o no conocedores, es como a veces lo que Dios nos está mandando aquí es amar al prójimo. Como amándolo, cuidándolo. Si vemos a una persona en la calle, si vemos a un hermano de la iglesia tirado en el suelo, lo vemos desanimado, lo vemos, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Y aquí Dios nos da esta referencia de amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y algo que me gusta al principio es como el intérprete de la ley conoce la ley, o sea, la conoce. Era un maestro de la ley, intérprete. Y Jesús le dice, como el intérprete le dice a Jesús, ¿qué debo hacer yo para dar la vida eterna?
Y Jesús le responde con otra pregunta, como que está escrito en la ley, que le estás leyendo en ella. Y es algo que me encanta, cómo Jesús no te daba la respuesta de estas preguntas, sino él te enseñaba a buscarla por ti mismo. Y es algo que me gusta porque los levitas, sacerdotes, conocían de la palabra de Dios, pero el samaritano con los judíos no se la llevaban, como no tenían una amistad, no tenían no tenían una buena amistad. Pero, ¿qué hizo el samaritano? No llegó y le preguntó, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No, sino al contrario, el buen samaritano, el hombre, simplemente lo vio tirado, golpeado y lo vio con compasión. Se acercó y le ayudó. Y lo llevó y lo cuidó y pagó por cuidarlo y que lo curaran. Y algo que me gusta tanto de Dios en esta parte es cómo Dios nos está enseñando a amar al prójimo y amarlo a Él. Porque Él nos dio los 10 mandamientos, ¿no? Pero Jesús, son 10 mandamientos, pero Jesús lo resume en dos. Jesús resume sus mandamientos en dos cosas y lo vamos a poder ver en, en Mateo. Vamos a poderlo ver en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Lo voy a leer y dice, Maestro, ¿cuál es la gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas y los profetas. Algo que también me encanta tanto cómo Jesús resume 10 mandamientos en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Si tú tienes una conexión con Dios, como yo lo veo como una conexión entre Dios y yo, ¿no? Es de la misma manera como si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Y realmente a veces caemos, o he caído yo en esto, como amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Pero lo que puedo ver y Dios me reta todos los días es como amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es como me pongo a pensar y yo quiero hacerte esta pregunta esta tarde. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo? Quiero que medites y pienses en esta pregunta y vamos a ir como descubriendo lo que Dios nos quiere hablar por medio de sus leyes, de esas leyes amorosas, de esas 10 mandamientos que son resumidas en dos. Pero también algo que me gusta tanto es cómo la palabra se va repitiendo, cómo Jesús enseñó algo que ya estaba. Y pues también vamos a verlo con Pablo en los Romanos. Pablo también lo resume en el libro de Romanos, también resume estos 10 mandamientos. Y es lo mismo que Jesús enseñó. Y eso lo vamos a ver en Romanos 13, 8 al 10. Y es lo que dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Aquí Pablo también está resumiendo y está diciendo lo mismo que dijo Jesús, resumiendo los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué, qué, qué te hace que sea difícil amar a Dios? ¿O qué es lo que hace que se te haga difícil amar a Dios y amar al prójimo? Y es lo que me gusta tanto y eso lo repite mucho Primera de Juan. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Si dices, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, no amas a Dios. Y es como, algo que me gusta tanto es como Dios, las leyes las puso por amor a nosotros, por amarnos, por cuidarnos también a nosotros. Y esto lo puedo ver, ¿por qué? Porque imagínense si cada uno de nosotros cumpliéramos esos mandamientos.
amar al prójimo, no mentiríamos, no robaríamos, no, no matarían, como tantas cosas que se evitarían viviendo en las leyes de Dios, en amar a Dios y amar al prójimo. Y es algo que Dios me reta todos los días, ¿saben? Porque yo he dicho como Dios, amo a mi prójimo, pero no le hablo, o no platico con él, o no me importa cómo está. Pero Dios me hace reflejarlo cada día. A veces es difícil decir, cuando una persona te lastima, es difícil decir, amo a esa persona, pero Dios te va enseñando con el tiempo cómo debes amar a esa persona. Y el cumplimiento de la ley, aquí lo dice, se resume en estos dos, ¿sí? Y es como quiero que te pongas a pensar en esa tarde, eh, ¿qué, cómo estaría el mundo en este tiempo? ¿Cómo estaría ahora nuestro mundo, tu país, mi país, México, si estuviéramos viviendo bajo esta ley, bajo estos 10 mandamientos, en amar a Dios, amar al prójimo? No había, podías, no sé, ir a la tienda o ir a cualquier lugar y poder dejar tus llaves del carro, tu carro abierto, como podrías dejar todo esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos viviendo, cuidando al prójimo y estando en esto. Y algo que me llama, como quiero compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida en cuestión de esto, es de poder confiar en personas. Cuando hay personas que viven estas leyes de amar a Dios y amar al prójimo, impacta vidas. Yo hace tiempo me alejé de Dios, estaba alejado de Dios, me alejé, lo dejé por volver a caer en las cosas que hacía antes, pero una persona que me vio tirado, me vio desanimado, me vio lejos de Dios, pero él amaba al prójimo como a él mismo. Y es como yo me identifico tanto con este hombre que cayó en manos de los asaltantes, que lo dejaron tirado casi muerto, ¿no? Y hubo una persona que llegó, un samaritano, que vivía más que los que conocen de esta palabra, que conocen más como los levitas y los sacerdotes. Es como puedo ver a Dios, pude ver a Dios en la vida de esta persona, de este samaritano, que me vio tirado, me vio golpeado, me vio casi destruido, y me levantó y me ayudó y estuvo caminando conmigo. Y eso Dios lo usó para poder volver a levantarme y hacer lo que Él quiere que haga en su propósito, en su amor. Y es como, ¿quién está en tu mente en esta tarde? ¿O a quién persona o qué persona Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón? Que tal vez está como esta persona que cayó en manos de los asaltantes. ¿Cuál es esa persona que Dios puso en tu corazón, en tu mente en estos días? Que cayó en manos de esos asaltantes o del enemigo y necesita de tu ayuda como un buen samaritano, como un buen hijo de Dios, como una persona que vive estas leyes de Dios. Quiero que pienses esto, cómo Jesús sufrió en la cruz, Jesús fue golpeado, humillado, todo. Pero algo que me impacta tanto es cómo Jesús, aún pasando esto, Él amó a las personas. Y hay una frase que me gusta mucho en cuestión cuando Jesús conocía quién iba a traicionarlo. Y es algo como el verdadero amor es aún sabiendo. El verdadero amor es sentarte con Judas a comer, aún sabiendo que te va a traicionar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía, pero aún así Jesús se sentó con él, comió con él, hizo cosas con él. Y Jesús amó a Judas. Como que tenemos muchos ejemplos de la Biblia, en la palabra de Dios, en las cuales cómo podemos amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y es como, me gusta, porque es otra de las cosas que Dios no te va a pedir algo que no puedas cumplir. Y para poder avanzar un poquito en esto, es como, si tú te conectas con Dios, si amas a Dios, vas a amar al prójimo, vas a
instantáneamente van a hacerse algo que no vas a forzar a hacerlo. Si tienes esa relación con Dios, con el prójimo, vas a poder hablar de Él, amar a tu hermano, amar a tu prójimo, reflejando quién es Dios, reflejando quién es Jesús en tu vida. Y para ir más adelante, vamos a ver cuáles son las bendiciones de vivir por la ley de amor de Dios, porque algo que me encanta tanto es como Dios da la ley, pero también si la cumples, va a haber bendición. Si las cumples, va a ser para ti, para cuidarte a ti, para bendecirte a ti y para tu beneficio. Y es como algo que me encanta tanto, es como Dios da esto. Vamos a leer el en Éxodo, el capítulo 19, del 1 al 19. Lo voy a leer así rápidamente. Y aquí habla sobre la consagración del pueblo. Es Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 19. Dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron del Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que ha hecho a los egipcios y como los hemos tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí me encanta cómo Dios le dice a Moisés, ¿no? Como guarda mi pacto, guarden mi pacto y serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crea para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor y el Señor le dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que están preparados para el tercer día. Porque el tercer día del Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondré límites sobre el monte Sinaí, pondré límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano le tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó al monte del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó a la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron de pie al monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de las trompetas aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios respondía con el trueno. Algo que puedo ver en este pasaje de la Biblia es cómo el compromiso del corazón es primero. El pueblo estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y algo que me encanta aquí, y lo repetí cuando lo comencé a leer, es como Dios le dice a Moisés, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Es como antes, aquí aún no se dan los mandamientos, pero antes de esto el pueblo estaba decidido y estaba consciente de obedecer a Dios. Y quiero que te preguntes esta pregunta que voy a hacer. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida hacer? Es difícil, sí, es muy, muy difícil.
Pero si vemos el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es como desobedecieron a Dios. Lo vemos en toda la historia, en Éxodo, después de que los sacaron de Egipto, lo vemos más adelante, los vemos que Dios los lleva a la tierra prometida, duraron 40 años en el desierto. ¿Y por qué? Por su desobediencia. Y más adelante vemos por el que siguieron desobedeciendo, Dios los manda al exilio. Y es solamente lo que lo que Dios quería, lo que Dios quiere es que obedezcamos sus mandamientos por amor a Él y amor al prójimo, no por lo que vamos a obtener, sino porque vamos a obedecer lo que Él está hablando. Y más adelante, pues en el capítulo 20 vamos a ver que Dios está dando los 10 mandamientos, ¿no? Y vamos a ver uno por uno, donde los primeros 4 mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás otros dioses ajenos, o no te adorarás a otros dioses. O el tercero, que es, eh, no dirás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es: tomarás el día de descanso o el sabbat. Es como esos 4 mandamientos se resumen con Dios. O sea, trata de amar a Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas. El segundo es: no tendrás dioses ajenos. El tercero es: no dirás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es: tomar el día del sabbat, el día de descanso. Y es como, eso es amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos, amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos, que es: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. El 6, no asesines. El 8, no robes. El 9, no mientas ni distorsiones la verdad. El 10, no codicies. Y aquí puedo ver que esos 6 mandamientos se trata de amar al prójimo. Y es por eso que Jesús resume estos 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, fuerzas, tu alma, tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento: no tengas otros dioses. Haz a Dios tu máxima prioridad. Esto protege el lugar propio de autoridad de Dios en nuestras vidas. El 2, no hagas ni adores, no hagas ni adores ídolos. No adores a Dios no adores a Dios creando ídolos para representarlos, como se hizo en Egipto y en otras naciones. Esto protege la imagen correcta y sí, como la imagen de Dios. El 3, no deshonres el nombre de Dios. Es palabras y en acciones. Esto promueve el respeto a Dios y protege su reputación. El 4 es: mantener el día de Sabbat. Santo significa descansar el trabajo de un día de la semana. Santo significa ser apartado para Dios. Haz prioridad el descanso de la rutina normal y pasar tiempo para Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Esto protege el respeto de autoridad en la familia y la sociedad. Como niños debemos obedecer a nuestros padres. Como adultos debemos obedecer a Dios primero honramos a nuestros padres. Primero a Dios y luego a nuestros padres. No asesines. Como cada uno de estos mandamientos, Dios los puso ¿para qué? Para cuidarte a ti, para cuidarme a mí. Cuidar tu corazón, cuidar mi corazón. Siempre pongo este ejemplo de como, imagínate que tú estás orando, intercediendo, levantando, como juntando dinero, ahorrando para, para poder comprarte una camioneta de tus sueños, ¿no? Una casa. Y Dios, te pido por una camioneta, vamos a poner en camioneta, por una camioneta, suple estas necesidades para el ministerio, para movernos, ¿no? Y Dios manda la provisión, manda todo, porque es su tiempo para que tú obtengas una camioneta, que es para su servicio y es para Él, ¿no? Pero imagínate que vas en la calle, recién comprada tu camioneta y vas y llegan unas personas y te asaltan, te quitan tu camioneta. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en ese momento con tu corazón?
qué va a pasar con tu corazón en ese momento que pase esto. Como primera, tu corazón va a estar enojado con Dios, o vas a tomar las cosas mal en ese momento y como, ¿por qué, Dios? ¿Y qué va a pasar con la persona que te lo robó? Está haciendo mal, está haciendo te está dañando personas, está dañando a otras, no amando a otras personas, codiciando y robando lo de otras personas. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con esto? El resumen de las leyes amorosas de Dios es, por amor a ti, Él puso esos mandamientos. Por amor a ti, a mí, Él puso esos mandamientos para cuidarnos. Es como Él puso alrededor de nosotros una valla, como una protección para cuidarnos, para cuidarte. Y si tú pasas esa valla o esa protección, ¿qué va a pasar? Y es lo que van a ver en la próxima semana, en la siguiente clase. ¿Qué pasa si tú sales de esa protección que Dios puso en tu vida? Pero Dios puso un libre albedrío en la cual tú decides obedecer o no obedecer. Tienes dos opciones, obedecer o no obedecer. Él te da la libertad de escoger. Y por último, para terminar este tema, algo que me encanta tanto es cómo a partir de vivir estas leyes de Dios, Dios te las da y es como vas a tener bendición. Y vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 30, del 11 al 20, rápidamente. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni estemos más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo, para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra es muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, sino que se deja arrastrar, te postras ante otros dioses y los sirves, yo los declaro hoy ciertamente perecerán. No prolongarás tus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. Algo que me encanta y terminar este tiempo, hermanos, hermanas, personas que nos escuchan esta tarde, es como algo que dice este verso, es como aquí están hablando al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Dios nos está pidiendo algo que no podamos cumplir. Yo sé y creo y lo he vivido que podemos amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y qué vamos a tener? Si obedecemos a Dios, vamos a tener bendición, vida. Si desobedecemos, vamos a tener maldición, muerte. Y yo para terminar ese tiempo, hermanos, quiero que pienses qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios quiere decirte el día de hoy, en esta tarde. Quiero que pienses qué es lo que Dios va a hablar, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Y espero hayas pensado, si tenías una mentalidad como yo antes, de que Dios solamente haya puesto estos mandamientos porque sí, no. Dios puso sus mandamientos por amor a ti y amor al pueblo de Israel y amor a toda su creación, para cuidarte, para cuidarme, y que seas tú siendo retado por Dios en lo que sigue, ayudando al prójimo, a tu hermano, a tu enemigo, más que nada, porque es fácil amar a la persona que amas, a una persona cercana, ¿no? Pero es difícil amar a la persona que te lastimó. Gracias por ese tiempo, hermanos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Y sí, piensa en esas preguntas que te hice. ¿Por qué se te hace difícil amar a Dios a veces y amar al prójimo? Estoy contento de poder estar aquí con ustedes, compartir ese tema.
gracias por este tiempo, estoy agradecido con Dios y sí, Dios te bendiga y le dejo aquí el lugar a mi hermano. Bendiciones desde México, desde Morelia, Michoacán. Bendiciones.